Amigos, pues ya estamos de feria, ya empezó la Feria de San Marcos 2025. Acabaron todos los preparativos, hoy inicia, bueno, prácticamente ayer con el conteo no oficial, pues ya estamos de feria aquí en Aguascalientes para que se vengan a disfrutar de toda esta gran feria. Más de 90 hectáreas de perímetro ferial y ahora un nuevo perímetro ferial que es el perímetro cultural. Ahora vas a empezar desde allá, antes empezabas aquí de calle Carranza, no, ahora vas a empezar desde el Museo Aguascalientes recorriendo todos los eventos culturales. En los museos va a haber actividades culturales, conciertos, exposiciones, y luego llegas aquí a calle Carranza y sigue el corredor cultural Carranza hasta llegar ya a la fiesta. Hay feria para todos. También está la zona familiar, que es la isla San Marcos, pero de verdad te vas a poder enferiar de la forma que tú quieras. Si quieres venir a buscar fiesta, de esa hay mucha, pero hay muchísimas actividades culturales, más de 1000 actividades va a haber aquí, entonces tienes que venir a disfrutarlo. Si empiezas por esta calle Carranza, aquí vas a encontrar muchísimo, pero ahora vas a encontrar desde el Museo Aguascalientes muchas actividades. Entonces, pues vamos a empezar. Ya tenemos muchísimos videos de los previos, ya viste cómo estaban construyendo todo, ahora vamos a disfrutar esta feria. A ver, pues estamos empezando aquí en el corredor cultural Carranza, que lo más característico de este corredor siempre en cada feria es el cielo que están viendo ustedes, que en esta ocasión se llama Raíces del Cielo. Está hecho por un colectivo que se llama Cielo Tejido. Más de 150 personas, 170 personas estuvieron tejiendo esto, y entre otras personas que lo estuvieron colocando y recortando. Es la primera vez que se hacen 350 metros de cielo tejido. Ahora te abarca casi toda la calle Carranza. Amigos, y aquí en calle Carranza no podría faltar Miguel Moctezuma con sus grandes personajes. En otras ediciones de la feria hemos visto al ferrocarrilero, que bueno, ha ganado concursos de estatuismo, y hoy viene estrenando este personaje que es de José Guadalupe Posada, el creador de la Catrina, y estrenando. ¿Cómo andas, Miguel? Cuéntame. Hola, muy bien, muchas gracias. Como cada año aquí andamos echando la vuelta. Super personaje que no podía faltar en Aguascalientes, ¿no? Sí, de hecho lo estamos estrenando hoy y es bueno, es un homenaje a Posada. Oye, para las personas que no te conocen, tienes como un récord que has estado sin moverte, ¿no? Sí, tengo el récord de 1 hora sin moverme, y ese es a nivel nacional. Soy representante de México en Europa desde el 2019. Y que el año, versiones anteriores, ediciones anteriores de la feria, venías con el personaje del ferrocarrilero, ¿no? Sí, con un ferrocarrilero y con el pingüino de Batman. Vengo a la feria desde el 2014. Excelente, ¿no? Pues mucho éxito, y que bueno, estás estrenando este personaje por acá. Muchas gracias, los esperamos. Y ya saben, las personas que quieren venir a tomarse foto con cooperación voluntaria. La cooperación que ustedes consideren lo que vale el trabajo, eso es lo que tienen que echarle al botecito. ¿De a qué hora vas a estar por aquí? Estoy desde las 2 hasta las 10 de la noche. Excelente. Si el sol me lo permite. Gracias, Miguel. Hasta luego. Amigo, ¿y cómo saben de que ya estamos de feria? ¿Cómo se van a dar cuenta? Bueno, es súper fácil. Miren, es como todos ya traemos sombreros, personas que les gusten los toros o no, todos andamos ensombrerados, todos traemos ya el bloqueador en la cara y todos entramos ya con un vasito en la mano. ¿Qué traemos aquí? No sabemos, pero andamos ya todos con un vasito. Y bueno, este vasito, ya saben, Innova Market nos lo mandó y les va a dar regalitos a Innova Market a todas las personas que estén viendo los videos de Volando Boy Vlog. Les va a dar un vasito porque no pueden andar con botellas en la zona de la feria. Entonces, bueno, ¿cómo los van a identificar? Bien fácil, mira, para donde volteen la mayoría de la gente que sabe feriar, trae su sombrerito, ya se la sabe, y a caminar con calzado muy cómodo durante el día. En la tarde-noche cambias de outfit totalmente, pero ahorita en la mañana-tarde andas con sombrerito, con tenis, con bermuda, todo muy cómodo, y a recorrer todo el perímetro ferial. Ven, amigos, por eso les digo que tienen que empezar por la calle Carranza. Hay muchas actividades muy padres, y más si vienes a Aguascalientes te vas a enterar mucho de lo artístico que es Aguascalientes. Y hablamos de José Guadalupe Posada, que lo acabamos de ver por allá. Bueno, ya está el taller aquí itinerante para que sepas hacer grabados. Es un taller con actividades desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces, no hay pretexto para que no te diviertas de la forma que tú quieras en la Feria de San Marcos. Dentro de este mismo corredor cultural Carranza, casi para llegar ya al Jardín San Marcos, van a encontrar varios foros nuevos también, porque recuerden que tenemos nuevo perímetro cultural. Ustedes conocían el perímetro ferial, bueno, a eso se le anexa el perímetro cultural y varios foros nuevos
que se están surgiendo aquí en esta calle Carranza, bueno, están muchos artistas locales que le están dando color aquí a la feria y a este corredor cultural Carranza. Hoy están empezando aquí estos artistas. Vamos a pasar, lo bonito es que cuando pasas varias veces por aquí, es que vas a ver un montón de avances, o sea, pasas por una cosa, tienes que regresar y luego regresas y ya estás viendo mucho del avance de lo que están haciendo por aquí. En otras ediciones hemos visto cómo están haciendo graffiti u otras cosas, escultura. Acabamos de ver también por allá grabado. Bueno, así todo el corredor cultural Carranza, y eso que nos falta ir hasta los museos, Amigos, pues aquí nos encontramos a otro artista que está en este corredor cultural Carranza también, empezando ya su trabajo, está haciendo un alebrije. Háblame un poquito de tu alebrije. ¿Tiene cabeza de puma? De jaguar. De jaguar. Jaguar, cuerpo de dinosaurio con sus alas y cola de pescado. Y además una estructura movible, ¿lo vas a poder mover? Sí, ¿verdad? Para poderlo mover y transportar. Exacto. Entonces aquí vas a estar haciendo todo tu trabajo para que la gente pueda observar tu... Ajá, y ya cuando esté completamente terminado, todas las personas pueden pasar y decorar el alebrije. Ah, excelente. Ajá, esa es la idea. Bueno, ¿de a qué hora vas a estar por aquí? Vamos a estar toda la feria, estamos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Excelente. Muchas gracias. Ándale. Pues lo que estamos haciendo con los chicos es un taller de cianotipia, que es una de las técnicas fotográficas más antiguas de la foto. Entonces, lo que estamos haciendo es un proceso botánico más que nada. Tienen hojas. En el papel que les preparamos, ellos eligen su diseño y una vez que está todo esto listo, se pasa al sol. Una vez que se revela, obtienen resultados como ¿Ese es el estos. resultado? Sí. Y ahora genial. sí que depende y varía la creatividad de cada niño y pues ya, se llevan su recuerdo fotográfico. ¿Y cuánto tiempo están en el sol? Aproximadamente 5 minutos. 5 minutitos. Sí. Excelente. Depende mucho el sol, pero por ahorita sí. Amigos, ahora llegamos al Jardín de San Marcos, un lugar que no te puedes perder cuando vengas a Aguascalientes, cuando vengas a la feria, que lo adornan súper lindo, y es un lugar que vas a tener que atravesar cuando vengas de la calle Carranza y vas hacia el andador J. Pani. Miren amigos, como parte de las actividades del Jardín de San Marcos y para que uno aprenda la historia de Aguascalientes, hay una lotería aquí gigante donde los niños pueden jugar. Hay varios tableros por aquí. Y bueno, con los iconos que en esta edición de la feria pusieron, estos iconos que son de arte japonés kawaii. Bueno, con eso están representando pues también las cosas de Aguascalientes y mucha gente está jugando. Miren, hay unos tableros, todos los mexicanos sabemos jugar la lotería y está bien lindo. Bien amigos, en esta edición de la Feria de San Marcos, dentro del Jardín San Marcos estoy viendo varios negocios de flores. Recuerden que aquí en el Jardín San Marcos había una tradición para cortejar, de que le regalabas una flor o un clavel a la persona que te gustaba. Giraban para un lado las mujeres, giraban para el otro los hombres, y la mujer que te gustaba, pues le dabas la florecita. Eso no quería decir que ya quisiera todo contigo, nada más es, bueno, te hago caso. Entonces, aquí están las flores por si quieres recordar eso y ves una chica por aquí que te gusta, pues igual chicle y pega, chicle y pega. A lo mejor se sabe la tradición la chica, que en algunas otras partes de Jalisco lo siguen haciendo. Bueno, pues aquí puedes recordar con estos negocios que tienen las flores dentro del Jardín de San Marcos. Amigos, pues salimos del Jardín de San Marcos, estamos llegando aquí a la explanada donde está el Templo de San Marcos, que bueno, no se llama así, es el Templo de Nuestra Señora del Carmen, pero todo el mundo lo conocemos como San Marcos por este festejo que es la Feria de San Marcos, ¿no? Bueno, aquí afuera es donde vas a presenciar el show o el espectáculo de los voladores de Papantla, que están iniciando hoy a la 1 de la tarde, cada 20 minutos hasta las 9 de la noche. Amigos, y finalmente llegamos al andador J. Pani. Que Dios nos agarre confesados. De aquí empieza toda la fiesta. Aquí están los bares, los antros, los restaurantes, todo por allá, todo ese caminito que ahorita se puede caminar, pero en un ratito ya no vas a poder caminar, vas a hacer como 30 o 40 minutos solamente de aquí hasta donde está el Hotel Fiesta Americana. ¿Por qué? Porque vamos todos como elefantitos así uno tras otro, agarrando el celular, agarrando la cartera y agarrando a la novia, porque se pone muy con mucha gente. Pero bueno, este es el primer día, ya estamos de feria. Vamos a ver cómo la gente se está preparando. Y bueno, pues esto ya empezó y por eso le dicen la cantina más grande de México. Miren, aquí está en esta camisa que puede ser tuya. Pídemela
quieres ayudar a este creador de contenido, compra esta camiseta edición especial de la Feria de San Marcos 2025. Escríbeme un inbox aquí @volandovoyblog, cuesta 250 pesitos, nada para ti. Me escribes, te la hago, pídemela con tiempo porque yo la hago y te la traigo aquí a la feria y nos vemos y decimos salud. A ver, ¿cómo vienen preparados, amigo? Tequilita, cervezas, hielo, clamatito, clamato, cervezas, hielo, botana, agua mineral, hielos, que no falten. Y me imagino que eso para empezar porque después van al antro. Vamos al antro, pero tenemos ahorita, bueno, al rato palenque, entonces... Bueno, nada más para ir calentando motores, nada más. Lo importante de todo esto, lo más importante de todo, es la actitud. Amigos, pues ya pasamos el andador J. Pani, ahora estamos en la Expo Plaza, que estamos llegando muy cerca a la Plaza de Toros, la Monumental. De este lado, ya para donde tú voltees, son barras, restaurantes, bebidas bien ricas. Ya de aquí es la fiesta, mucha gente ahorita ya empieza a irse hacia la Plaza de Toros porque hoy empieza Cuernos Chuecos, hoy es 19, Cuernos Chuecos está el primer evento, hoy no hay corrida, es Cuernos Chuecos, es rodeo estilo tejano y bueno, y alrededor pues está todo esto, cervecitas, mojitos, todo lo que tú necesites para enferiarte, vienen mojitos por acá, mira el rey del mojito. Y está el Foro del Lago, el foro que siempre te recomiendo venir a disfrutar, es el Foro del Lago, música alternativa con unos súper artistazos. Entonces, así en este primer día de la Feria de San Marcos. Amigos, pues aquí ya vemos a unos jinetes bien preparados para la Feria de San Marcos. A uno se le anda yendo el caballo, así como que... ¿Cómo se prepara la gente? ¿De dónde vienen? La Ciudad de México. ¿Primera vez en la feria? No, ya van varias. Ya van, por eso ya saben cómo, ¿verdad? Cómo iniciar. Qué chido. ¿Tienen algún espectáculo que vengan en especial o a vivir la feria en general? La feria. Eso, a lo que se viene. Exacto, claro que sí. Amigos, ahora entramos a conocer el stand del país invitado que se llama Japón. Japón es el país invitado de la Feria de San Marcos. Bueno, pues estamos conociendo toda la cultura, toda la comida, toda la bebida, lo vas a poder conocer en este stand. Normalmente, Japón siempre ha estado presente en la Feria de San Marcos con Nissan. Ponen un stand muy tecnológico, pero ahora es totalmente diferente. Desde la fachada vas a poder verlo con sus cosas muy japonesas, como tradicionales. Entras y te recibe una pantalla que te está explicando los lazos de México-Japón y también el arte que a muchos de nosotros nos gusta, el arte japonés. Bueno, vas a poder también disfrutar el arte aquí en sus paredes y de la comida, deliciosa comida con varios restaurantes aquí que hay trayendo su comida de Japón. Tal vez son mexicanos y otros son japoneses. Bueno, aquí hay comida mexicano-japonesa y japonesa, bebidas japonesas, la cerveza Sapporo, que a mí me encanta, bueno, y otros vinos que vas a poder conocer por ahí. Y también por ahí ya vi algunos cosplay que me imagino van a estar viniendo a este stand. Y bueno, es una oportunidad de que vengas a acercarte a la cultura japonesa, o si ya te gusta la cultura japonesa, vente al stand de Japón aquí en la Feria de San Marcos, en el Merito, Aguascalientes. Amigos, ahora ya nos venimos hasta el Foro de las Estrellas. Para aquellos que andaban preguntando los accesos, ¿dónde va a ser? Bueno, si alguna vez te viniste al Foro de las Estrellas y te formaste, va a ser la misma fila donde te formaste. Es la misma fila, las personas que no alcanzaron QR, pues es el mismo lugar. Aquí está. Hoy es Flans, es el primer concierto. Y del otro lado es el acceso para los que tienen QR. Vámonos para allá para que lo vean también. Amigos, pues llegamos hasta donde está el acceso QR, que está en el stand de Tecate. Aquí está la entrada donde finaliza la velaria comercial. Viene un stand muy bueno de Tecate y bueno, y varios stands alrededor por aquí. Aquí es donde está el acceso con QR. Si tú eres de las pocas personas que lograste bajar QR, porque yo no alcancé ninguno, yo no alcancé, pero tú fuiste afortunado, vas a entrar por aquí, ahí está el acceso, está muy bien señalizado, entonces viene lo que puedes entrar, con lo que puedes entrar y con lo que no puedes entrar. Entonces bueno, para que te vayas guiando, finalizando la velaria vas a poder accesar.
Amigos, en este primer día de la Feria de San Marcos te voy a recomendar venir al Teatro Aguascalientes, que se presenta El Ferial. El Ferial es un musical de la historia de Aguascalientes, de la historia de la Feria de San Marcos, hecha musical, con gran talento hidrocálido, música, bailarines, actores, gran musical de la historia de Aguascalientes y de la historia de la Feria de San Marcos. No te lo puedes perder, los boletos están en taquillas. Hoy fue la primera función, así que no te lo pierdas. Ven a conocer y a disfrutar del Ferial aquí en el Teatro Aguascalientes. Amigos, y para los que quieren ir a la isla San Marcos y no traen vehículo, aquí está la solución. Son los autobuses que te llevan por 15 pesos ida y vuelta. Están al final de la velaria donde estábamos ahorita. Al final del Foro de las Estrellas está este puente en donde vas a poder tomar este autobús que te lleva a la isla San Marcos y te trae de la isla San Marcos también. 15 pesitos ida y vuelta, 15 pesitos le vale, 15 pesitos le cuesta. Amigos, pues ya llegamos a la isla San Marcos, otra parte de la Feria de San Marcos, parte del perímetro ferial de la Feria de San Marcos y otro lugar que no te puedes perder cuando vengas a la feria. Esta es la parte familiar, la parte donde tus hijos les va a encantar porque está la expo ganadera, están los juegos mecánicos. También hay mucha comida y mucha tomadera, mucha música también y actividades culturales. Pero bueno, la magia de la isla te va a encantar. Yo creo que vente con paciencia, vente con tiempo, porque en los días jueves, viernes y sábados se pone muy difícil el estacionamiento. El estacionamiento oficial de la isla se llena muy rápido, pero hay estacionamientos alternativos a los lados. Te puede tocar hasta por allá, te puede tocar muy cerca, pero vente con tiempo, vente con paciencia, o es más, vente sin carro, te puedes tomar el autobús, el sanmarqueño, o te puedes tomar el autobús que acabamos de ver hace rato. El sanmarqueño es lo mismo, solo es un autobús más turístico, que es lo mismo, pero te puede traer también a la isla San Marcos por 15 pesos, dejas tu carro donde estaba por allá, y ya no usas el carro. Bueno, esas son las opciones que tienes por si quieres venir a la isla San Marcos. Amigos, ya entramos a la isla San Marcos, ya estamos en la explanada principal donde está esta gigantesca rueda de la fortuna que se llama Allianz Wheel, con más de 45 metros, 27 canastillas y tiene una canastilla para personas de capacidades diferentes. Y bueno, son de las tantas atracciones, más de 70 atracciones que tiene Grupo García, que está de aquel lado, los juegos mecánicos, algo que tú quieres ver aquí en la isla San Marcos. Bueno, pues aquí están las atracciones de Grupo García. Amigos, de las cosas imperdibles en la isla San Marcos es visitar la Expo Ganadera. No te la puedes perder, la mejor Expo Ganadera. Vamos a que vean un poquito de lo que hay aquí en la isla San Marcos para que ustedes se animen a venir al Merito Aguascalientes a la Feria de San Marcos. Y aquí en la Expo Ganadera no solo vas a poder encontrar animales, vacas, toros, puerquitos, no, hay mucha exposición de aves, hay gallos también por acá. Está muy lindo, te vas a sorprender cuando vengas, es la Expo Ganadera más grande. Amigos, ya dentro de la isla San Marcos hay dos lugares que no te puedes perder, que son las expos, Expo Agroalimentaria y la Expo Hecho en Aguascalientes, donde vas a poder probar lo hecho en Aguascalientes, muchas artesanías, mucha gastronomía, no solo el bolillo con crema vas a poder probar, no, tenemos un montón de cosas y bueno, alrededor, bueno, los postrecitos, los vinos, todo lo habido y por haber para pasártela muy bien. Amigos, ya estamos en el área que los niños, adolescentes y grandes andamos buscando, son los juegos mecánicos, las atracciones García que están aquí, que bueno, tienen más de 70 atracciones y ahora trajeron esta gigantesca rueda de la fortuna que se llama Allianz Wheel. Y bueno, tiene por allá otro que se llama Orbit X, que nosotros lo conocemos como el pulpo. Bueno, pues ya saben, hay que comprar su Garcia Card. Y yo traigo cortesías para los que andan viendo mis transmisiones. Vayan a ver las transmisiones porque ando regalando cortesías de atracciones García. Amigos, ya que estamos en la isla San Marcos, otro de los grandes eventos que esperamos cuando es Feria de San Marcos es el espectáculo en hielo, patinaje en hielo que se llama Illusion on Ice, que está aquí adentro también en la isla San Marcos, en el centro de convenciones. Los boletos se repartieron previo a la feria, es totalmente gratuito, solo tenías que haber ido por ellos. Aquí también te recomiendo que te vengas con paciencia, que te vengas con tiempo. Vas a entrar, pero
hay que tener paciencia. Además, no traigas cámaras grandes, no puedes entrar con bebidas porque te van a quitar todo eso, y no puedes tomar ninguna foto, ningún video, porque aquí, como decimos en México, cuidan mucho muerto. Tienes casi una persona de seguridad frente de ti cuidando que no saques los teléfonos o cámaras. Amigos, pues ya en la noche esto cambia, se pone ya más lindo, ya se ven los colores, ya se ven las luces, ya está la música, ya están los conciertos. Hace un rato andábamos por aquí en la tarde, todo lo cultural, bueno, ahora viene todo lo musical y toda la fiesta, todo el bailable. Estamos en la calle Carranza, en el Corredor Cultural Carranza. Hace un ratito estábamos en la isla San Marcos, pues ya estamos aquí para que ustedes vean cómo se ve esto de noche, cómo se ve la feria de San Marcos. Y bueno, es el momento exacto para que te suscribas a mi canal, para que me sigas, para que me dejes un like, para que me dejes un comentario. Estamos haciendo estos videos de la feria de San Marcos y para que te vengas al merito Aguascalientes. Amigos, ahora estamos en la zona de antros, son cerca de las 10 de la noche, esto va empezando, apenas empieza el acceso a los antros, la feria cambia ahora a versión nocturna. Amigos, ahora llegamos a la Expo Plaza, donde hay música de todo tipo. Si volteas para atrás de mí está la banda sinaloense tocando, si volteas para atrás de mí está el Foro del Lago terminando su concierto. Aquí puedes bailar, en esta esquinita puedes bailar de los dos géneros al mismo tiempo. Está súper lleno en su primer día la feria de San Marcos. Así la estamos pasando, todos los conciertos, todas las actividades, todo lo viste aquí en Volando Boy Vlog. Amigos, un lugar que no puedes perderte conocer si vienes a Aguascalientes y a la feria es la calle Laureles. En la calle Laureles puedes empezar o terminar tu feria, porque aquí hay también taxis de sitio en la esquina, hay muchos negocios para comer, hay muchas barras también. Y bueno, puede ser que empieces por aquí porque quieres gastar un poco menos. Puede ser que solo se te antojó la caminera y dices, pues me llevo la caminera, y aquí pasas escenas, pasas y compras la caminera y te vas. Amigos, espero que les haya gustado este video. Este fue el primer día de la feria de San Marcos, así comenzó. Traté de hacerles un video completito con muchas de las actividades. Yo sé que faltaron muchísimas. Seguramente aquí abajo me está escribiendo alguien que me está diciendo, oye, pero te faltó esto, pero te faltó lo otro, pero te faltó. Hay muchísimos más días, muchísimos más videos de la feria de San Marcos. No hagan eso que hice yo hoy, aventarme toda la feria en un solo día, porque es cansadísimo. Vengan, disfrútenla en varios días. Yo lo hice para mostrarles un poquito de todo lo que hay en la feria. Me faltaron muchísimas cosas, pero hay más días, hay más días. Suscríbanse, comentan y compartan. Nos vemos en otro video y ya estamos de feria. ¡Aguascalientes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Su feria es un ¡viva! ¡Échale!